En esta parte de la diapositiva nos muestran cómo la timilato sintasa se convierte en su inhibición en un blanco para diseñar medicamentos quimioterapéuticos en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer. Uno de esos medicamentos inhibidores de la timilato sintasa es el 5-fluorouracilo o la 5-fluorodeoxiuridina, es decir, la base y el nucleócido. Dentro de la célula, la base se tiene que convertir en el nucleótido monofosfato, es decir, fluoro deoxiuridina monofosfato, y el fluorouracilo a través de varios pasos se debe convertir en el fluoro deoxiuridina monofosfato. Aquí son varios pasos porque primero se forman eh, nucleótidos, ribonucleótidos, después esos ribonucleótidos se tienen que convertir en desoxirribonucleótidos y esos desoxirribonucleótidos que inicialmente son difosfatos tienen que finalmente llegar a nucleótido monofosfato. ¿Para qué? Para que sea sustrato de la enzima. ¿Cuál enzima? La timilato sintasa. Entonces en esta parte nos están mostrando que una vez el fluoruracilo interactúa con la enzima, queda unido covalentemente de manera irreversible a el cofactor, es decir, al 5,10 metilente de hidrofolato. Aquí está unido el carbono que está unido al nitrógeno 5 del tetrahidrofolato. Ese carbono queda unido covalentemente al carbono 5 del uracilo. Y aquí nos están mostrando un azufre de una cisteína de la enzima que queda unida covalentemente al carbono 6 del uracilo. Entonces, del fluorouracilo. Entonces, esto llaman un complejo ternario entre el fluoro deoxiuridina monofosfato, el 5,10 metilente hidrofolato y la enzima timilato sintasa. Esto es compatible con el mecanismo de reacción de la enzima. Entonces, en el mecanismo de reacción de la enzima que nos están mostrando, aquí el 5,10 metilente tetrahidrofolato adquiere un protón y se convierte en N5 metenil tetrahidrofolato. Aquí nos están mostrando, aunque dicen en el libro que no expresan, que no lo explican detalladamente, entonces aquí nos están mostrando un ácido que es el ácido glutámico. Entonces el ácido glutámico en este caso está cediendo un protón para que este grupo ceto se convierta en un grupo hidroxilo. Aquí nos están mostrando cómo la cisteína 146, el azufre está haciendo un ataque nucleofílico, entonces el azufre queda unido covalentemente al carbono 6. Aquí el carbono 5 hace un ataque nucleofílico al carbono que está unido al nitrógeno 5 del metenil tetrahidrofolato y queda el carbono 5 unido covalentemente con este carbono y ese carbono también sigue unido covalentemente con el nitrógeno 5. Aquí nos muestran que esta base, que es la tirosina 94, que está aquí en esta figura, sustrae este protón que está unido al carbono 5. Eh, el, el ácido glutámico vuelve a sustraer el hidrógeno, entonces el grupo hidroxilo se vuelve a convertir en grupo ceto y se rompe el enlace entre el nitrógeno 5 y el carbono. Finalmente, entonces nos muestran que este carbono quedó transferido al uracilo y nos dicen que finalmente este hidrógeno del tetrahidrofolato se transfiere al grupo metenil para convertirlo en un grupo metil. Entonces hay una transferencia de un carbono y hay una reducción de metenil
a metil. Durante el proceso, el mecanismo de reacción de la timilato sintasa. En esta parte nos están mostrando la estructura de la timilato sintásica homodimérica. Entonces nos están mostrando un monómero, otro monómero idénticos. Aquí nos están mostrando que el N5, N10 metilente hidrofolato está en amarillo, está aquí y está aquí. Y el fluoro desoxiurina monofosfato está en rojo, está aquí y está aquí. Aquí nos están mostrando que el folato está unido covalentemente al carbono 5, que el azufre de la cisteína 146 está unida al carbono 6. Aquí está la tirosina que actúa como base y aquí está el ácido glutámico que actúa como ácido en el mecanismo de reacción. Entonces aquí está la A, sería el ácido glutámico, y la B sería la tirosina 94. Aquí nos están mostrando que ciertos virus, los bacteriófagos T2, T4 y T6, producen una serie de modificaciones especiales a ciertas bases nitrogenadas, en este caso la citosina, la convierten en 5-hidroximetilcitosina y además de eso, la 5-hidroximetilcitosina la glicosilan, le pegan glucosa. Entonces, ¿para qué? Para poner la biología molecular de la bacteria a su servicio e inhibir la expresión de los genes, dicen ahí, de la E. coli. Entonces, los virus codifican para DNAsas, entonces producen la destrucción de DNAs que no tengan las citosinas modificadas, por ejemplo, destruyendo los genes de la bacteria. El CTP, por una citidina trifosfatasa, lo convierten en desoxicitidina monofosfato, o degradando los DNAs con DNAsas que también son codificadas por los virus, producen desoxi-CMPs. Una vez se producen estos desoxi-CMPs por enzimas codificadas por el virus, desoxi-CMP hidroximetiltransferasa, utilizando como donador del grupo metilo el 5,10 metilente tetrahidrofolato, entonces sintetizan hidroximetilcitidina monofosfato, desoxicitidina monofosfato. Posteriormente, por una desoxirribonucleósido monofosfato quinasa codificada por el virus, entonces lo convierten de hidroximetilcitidina monofosfato en difosfato. Este difosfato después lo convierten en trifosfato con su DNA polimerasa codificada por los virus, entonces catalizan la síntesis de su DNA. De esta manera no se puede destruir con sus DNAs a su DNA, pero sí destruyen el DNA de la E. coli. Y finalmente tiene glicosiltransferasas que le pegan glucosas a estas hidroximetilcitosinas para formar glucosil 5-hidroximetilcitosinas. En la parte final entonces del capítulo del libro nos hablan de que se han sintetizado análogos de bases nitrogenadas, como por ejemplo aquí el aciclovir y el ganciclovir, que son convertidos en nucleótidos trifosfatos por unas enzimas codificadas por los virus del herpes. Entonces solo en aquellas células el aciclovir y el ganciclovir se convierten en nucleótidos trifosfatos, solo en aquellas células que están infectadas por el virus y por lo tanto tienen la timilato quinasa del virus. Entonces inhiben la replicación del virus en las células que están infectadas por el virus. Y aquí tenemos otros análogos parecidos al AZT, que nos dicen que básicamente no tienen hidroxilo en el carbono
3', por lo tanto no pueden hacer ataques nucleofílicos para sintetizar DNA, pero entonces son incorporados por las polimerasas, eh, y de esta manera inhiben la replicación, la síntesis de DNAs, a partir de los retrovirus por la transcriptasa reversa. Se me olvidaba mencionar que para inhibir la timilato sintetasa, entonces se han diseñado estos compuestos que tienen una estructura análoga a la de los folatos, se comportan como antifolatos, es decir, que compiten con el N5N10 metilente tetrofolato en su unión por la timilato sintasa. Entonces inhiben la timilato sintasa. Al inhibir la timilato sintasa, pues inhiben la síntesis de eh, desoxitimidina monofosfato, por lo tanto inhiben la replicación, por lo tanto inhiben la proliferación celular.